Hay personas que nos visitan por primera vez. ¿Andrea? ¿Está por allá? Andrea, Dios te bendiga. Dale un fuerte aplauso a Andrea. Qué bueno, Dios te bendiga, Andrea. Que Dios pueda también hablar a tu corazón. También Carol y David. Carol y David. Bienvenidos. Dios los bendiga mucho. Con este cálido aplauso. Y luego cuando terminemos el culto le damos un fuerte abrazo, ¿no? Dios les bendiga mucho. Qué bueno poder estar en la casa del Señor. ¿Amén? Hoy es un tiempo fresco, un tiempo nuevo. Lo que pasó el domingo pasado ya pasó. Ahora tenemos lo nuevo de parte del Señor. Amén. Gloria estuvo malita así que qué bueno. También allí también estuvo Esther, también un poco malita, pero ya está con nosotros. Amén. Así que qué bueno poder disfrutar con los hermanos juntos. Dice su palabra que allí hay bendición. Cuando todos nos juntamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, algo empieza a suceder, ¿no? Por eso venimos a adorar a nuestro Dios. La semana pasada me olvidaba el título y aquellos que están atentos a su palabra, que me digan, Javi, ¿te has olvidado el título? La semana pasada me olvidaba el título, pero el título que le había puesto y se me había olvidado era no queremos seguidores, queremos discípulos, ¿no? Habrá mucha tendencia con las redes sociales y quieren seguidores, ¿no? Pero nosotros queremos discípulos. Los discípulos son los que hacen la voluntad de Dios. Los seguidores están allí a través de las redes sociales, le dan un like y están ahí en su casita con el teléfono. Pero nosotros venimos a ser discípulos de Cristo. Por eso es súper importante, ¿no? La semana pasada hablaba de cómo el Señor llenó con su espíritu aquellos 70, ¿no? Aquellos 70 que estuvieron allí con el siervo Moisés. Dios tuvo que implantar parte del espíritu de Moisés en aquellos 70. Y ellos cumplieron la voluntad de Dios. Fueron el apoyo, como bien decía en el comienzo Judith, fue el apoyo para aquel varón cuando sus brazos estaban cansados allí. Ahí hubo un Nur y también hubo un Aarón que levantaban los brazos y le decían, bueno, cuando el brazo de Moisés prevalecía, se cansaba, allí Israel perdía la batalla, pero cuando levantaba sus manos de victoria, allí Dios daba la victoria a Israel. Por eso es importante cuando un hermano, como bien lo decía Judith, cuando viene quizás con los brazos decaídos, allí estamos los Ur y también estamos los Aarón. ¿Amén? Qué bueno. Así que yo como título le puse a esta predicación, si lo podemos leer todos juntos, que es súper importante esto. ¿Qué dice? Cuando te acostumbras a vivir con el enemigo. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuando te acostumbras allá a vivir con tu propio enemigo allí. Vamos a ver una historia que verdaderamente muchos nos acostumbramos a vivir con nuestros enemigos. Es el enemigo del alma. Es algo tremendo, ¿no? ¿Y cuál es ese enemigo, Javi? ¿Cuál es ese enemigo que muchas veces se quiere manifestar allí? Cosas de nuestro pasado. El dolor, el rencor, un montón de cosas que se quieren manifestar allí. Pero yo quiero contarte una historia. Allí en el libro de Jueces, si bien Israel era propenso a caer, fue el tiempo de los jueces, el tiempo donde caía Israel, luego rogaba nuevamente al Señor y Dios tenía que levantar un nuevo juez. Y voy a hablar de Sansón. Fue el 12º juez que Dios había levantado. Es increíble cómo Dios levanta a un varón llamado Sansón y ahora lo voy a poner en contexto. Es tremendo porque Dios visita primeramente a una mujer estéril, a una mujer que no podía dar a luz. Y Dios visita, Jesús mismo, dice la historia, allí reencarnado, visita a esa mujer estéril. Dice, Señor, si tú eres el que te ha aparecido a esta mujer, revélate nuevamente a mí. Y dice que el Señor se le revela otra vez a la mujer. Y la mujer va y se lo cuenta a su esposo y le dice, el ángel del Señor, aquel que se me apareció en aquel día, en aquel momento, hoy nuevamente se vuelve a aparecer a mi corazón. ¿Y sabes por qué Dios o el ángel se le revela a través a Manoa y a su esposa? Simplemente para
decirle cómo debería de criar a su hijo. Iba a ser el varón nazareno, iba a ser el que Dios iba a levantar en este tiempo. Israel estuvo 40 años bajo la opresión de los filisteos. Así era Israel, era propenso a caer constantemente, pero allí dice la historia que 40 años estuvo Israel bajo la opresión de los filisteos. Y Dios tiene que levantar allí a un niño de una mujer estéril. Dios siempre, como decía Sebastián la semana pasada, Dios se provee para sí mismo. Es tremendo. Dios estaba proveyendo de un varón, de un único varón que iba a dar la victoria. Y allí, mientras estaban haciendo ese guisado quizás para este ángel, dice la historia un poquito más adelante que el ángel desaparece de su vista. Y allí entendió que quien se le había revelado era el mismo Jesús. Y el ángel le respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer un holocausto, un sacrificio a Jehová. Que empezó a hacer ese sacrificio al Señor. Y le pregunta por su nombre. Y su nombre se le revela aquí, diciendo: yo soy el admirable. ¿Sabe quién se presentó como el admirable? Jesús. Jesús era admirable, paz, príncipe de paz, mi buen consejero. Allí dice que se le revela a Jesús. Mismo Jesús revelándose. Dice la historia allí un poquito más adelante que Sansón ya nace Sansón. El sacrificio que hicieron al Señor, Dios le concede un hijo. Y está en el versículo 23. Y su mujer respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría en nuestras manos este holocausto, esta ofrenda, y se hubiera mostrado todas estas cosas que Él nos ha anunciado. Simplemente les había revelado a su esposo y a su mujer para hacer ese sacrificio a Dios de cómo tenía que criar a este joven llamado Sansón. Ese Sansón empezó a crecer. En el capítulo 14 en adelante ya vemos Sansón ya empieza a crecer. Sansón estaba viviendo el tiempo con los filisteos. Por eso les puse como título: cuando nos acostumbramos ya a vivir con el enemigo. Ellos estaban bajo la opresión de los filisteos. Y allí dice que Sansón toma de una de las mujeres, de las hijas de los filisteos, cosa que Dios no le había mandado. Dios no le dijo que tome de las hijas de los filisteos, de su propio enemigo. Y allí toma a una mujer y allí empiezan a vivir juntos, empezaron a hacer cosas juntos. Y dice la historia un poco más adelante, en el versículo 4, a ver si me lo pueden leer alguno. Mas su padre y su madre, dicen, no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios había provocado que Sansón cogiese una mujer filistea para cumplir un propósito, pero dice que el padre no sabía lo que estaba aconteciendo en ese momento. Y en el versículo 6 del mismo 14 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. En ese momento el espíritu de Dios empieza a venir sobre Sansón en muchas ocasiones. Cuando Sansón se encontraba en algún peligro, dice la historia que el espíritu venía sobre él. Dice que un león pequeño se cruzó rugiendo y dice que allí Sansón despedazó al león. Y dice la historia que cuando iba un poquito más adelante, sus padres, su madre, él no le contó lo que había sucedido. Pero un día, dice la historia que nuevamente él pasa por el lugar que había despedazado al león y dice que encontró en el estómago, en la parte del león, miel. Y dice que lo cogió y se lo comió. Y así como se lo comió, fue también a llevarle a su padre. Cuando también, dice la historia un poquito más adelante, que él no tenía que comer de cosas inmundas. Es tremendo cómo Dios estaba utilizando las cosas inmundas para manifestarse algo. Se iba a engendrar algo aquí. Ahí vemos cómo Dios
o cómo Sansón empezó a hacer cosas que verdaderamente iban en contra de los principios que Dios había establecido con su madre y con su padre. Dice un poquito más adelante, dice que el espíritu comenzó a manifestarse allí en Sansón, se empieza a manifestar de una manera sobrenatural y empiezan ellos a vivir una vida en casa de tierra de los filisteos. Él empieza a manifestarse allí y se encuentra en una parte que a mí me llamó la atención, que él se encuentra con esta mujer con la que había tomado y con los amigos de esta mujer, y dice que él le prepara un enigma. Ellos tenían que descifrar un enigma que había pasado, y el enigma era este. Dice en el versículo 14, y entonces le dijo: el devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y cuando yo pensaba en esto, decía, wow, ahora los amigos de esta mujer tenían que adivinar el enigma. Y este enigma era que si ellos adivinaban eso, él le iba a traer unos vestidos nuevos para ellos. Y estuvieron 7 días, dice la historia, de fiestas, y la mujer de Sansón le rogaba a Sansón diciéndole: por favor, declárame este enigma, dime lo que está pasando, dime lo que es este enigma. Claro, esta mujer tiraba un poco para su pueblo. Los amigos que tenía eran amigos son familiares de los filisteos. Y allí dice la historia un poquito más adelante que de tanto que esta mujer insistió con Sansón, le declara ese enigma. Entonces dice la historia allí que esta mujer le cuenta a estos jóvenes todo lo que había sucedido y cuál era la respuesta de todo esto, que era el león. La cuestión que ese enigma que Sansón estaba diciendo era simplemente que era el león, de la dulzura salió comida y de ese fuerte salió una dulzura, ¿no? Allí vemos a esta mujer desvelando un poco todo lo que Sansón tenía. Y un poquito más adelante, en el versículo 18, y al 7º día, antes de que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa dulce es esta de la miel? ¿Y qué cosas es más fuerte que el león? Entonces allí dice la historia que este Sansón se enfada porque le habían desvelado todo ese enigma, y 30 filisteos para sacar esas vestiduras y llevárselo a estos jóvenes que habían adivinado ese enigma. Y en ese momento él se vuelve a encontrar en ese peligro. En el versículo 19 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió en Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomó sus despojos, sus vestiduras, sus mudas, y se los llevó a estos jóvenes. Y dice en el versículo 20, dice: y la mujer de Sansón fue dada a su compañero. Aquí vemos que Sansón se enoja y se va de ese pueblo, porque esta mujer le había desvelado todo a sus amigos. Y allí vemos a Sansón enojado y sale de ese pueblo. Y cuando llega a los días, vuelve a querer tomar a su esposa. ¿Por qué? Porque dice la historia que lo había dejado allí y él se había enojado, se había enfurecido y se había ido. Y cuando vuelve, dice la historia que su padre le entrega a su mujer a su compañero. Entonces dice que allí él quedó muy enfurecido y enojado con toda esta situación. Y está en el versículo 15, en el capítulo 15, perdón. Y aconteció que después de algunos tiempos, que en los días de la siega y el trigo de sazón, visitó a su mujer con un cabrito, y empezaron allí a su padre le dijo: bueno, mira, ya está, ya tú le has dejado a mi mujer, a mi hija, ahora yo, si quieres, yo te puedo dar a la joven, a la otra joven que tenía. Sansón estaba enfurecido. Y aquí hay una palabra que a mí me impresionó, que cómo Dios provoca esta situación, estaba provocando esta situación, y
Sansón no se estaba dando cuenta de esta situación. Sansón no estaba dándose cuenta que Dios estaba provocando ciertas situaciones para derrocar a los filisteos. Y dice la historia un poco más adelante que él salió enfurecido, enojado, y dice que había armado como una tea, eran unas maderas con resina, lo encendió con fuego y dice que lo envió en la siega de los filisteos y quemó todo el campo allí. Y cuando quema todo el campo, todos salieron enfurecidos diciendo: ¿quién ha hecho todo esto? ¿Quién ha hecho todo este daño? Y ahí dice Sansón. Sansón, porque el padre le había dado a su mujer, a su compañero. Entonces él estaba enfurecido, estaba enojado con la situación. Y dice la historia que allí Sansón amenazó a los filisteos. Y vinieron allí donde estuvieron los filisteos, y dice en el versículo 6, y vinieron los filisteos y quemaron en ella a su padre y a la joven y a su padre. Dice la historia que allí, claro, cuando vieron todo lo que había hecho allí Sansón, dice la historia que estos vinieron a arremeter contra su padre y contra su mujer, y lo quemaron, lo calcinaron. Allí dice que se enciende nuevamente la ira de Sansón. Y aquí yo me quiero centrar. Versículo 8 dice que allí Sansón dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros. Y allí dice la historia que él se empieza a vengar de los filisteos. Y en aquel día Sansón mató a 1000 filisteos en un día. Un poquito más adelante, y con esto yo quería centrarme con este punto, cuando nos acostumbramos a vivir con nuestro propio enemigo, dice la historia que, claro, todos estos hermanos de Judá, que eran de la tierra de Judá, en el versículo 9 está, dice: y entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón. A eso hemos venido. Hemos venido porque nosotros sabemos lo que Sansón hizo. Sansón empezó a quemar allí todo el monte. Sansón empezó a hacer cosas que fueron provocadas por el Señor. Y dice la historia un poco más adelante, dice que, claro, los de Judá estaban atemorizados porque todos los filisteos habían ido a Judá a amenazar a todos los de Judá. Y dice la historia que un poquito más adelante que decían que queremos a Sansón, queremos que nos entregues a Sansón, queremos que le vamos a poner fin a Sansón. Y los mismos hermanos de Judá prepararon para entregarlo allí a Sansón. Y eso es lo que Dios me hablaba en esta semana, cuando me ponía a pensar en esta historia, cómo muchas veces nos acostumbramos a vivir con el enemigo. Allí Judá estaba acostumbrado a estar entre sus enemigos y no eran capaces de entender lo que Dios estaba provocando. Dios estaba provocando a este varón que lo había levantado para libertar al pueblo de Israel. Solamente lo estaba preparando y ellos no se estaban dando cuenta. Y por eso dice la historia que allí, dice lo que los de Judá le estaban preparando, lo estaban entregando allí. Lo habían preparado para entregarlo. ¿Y saben lo que hicieron los hermanos? Lo entregan y lo atan con unas cuerdas nuevas. Lo empezaron a atar a Sansón. Sansón, cuando mató a esos 1000 filisteos, ¿sabe lo que dijo? Voy a matar a estos 1000 filisteos y me dejo morir. Y cuando llega allí los hermanos de Judá, él estaba dispuesto. Lo ataron y lo llevaron atado. Y solamente le dijo a sus hermanos: lo único, prenderme, pero no me matéis vosotros. Entonces dice la historia, por eso cuando Sansón se encuentra amenazado, dice que el Espíritu de Dios nuevamente venía sobre la vida de Sansón. Por eso en el versículo 9 dice: cuando los filisteos vieron que lo traían atado a Sansón, se empezaron a alegrar, se empezaron a gozar, decían: ¡ay, mira, lo traen a Sansón! Lo están poniendo aquí a nuestras manos. Y dice que de repente cuando lo veían
lo veía que venían atados, dice que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Sansón y dice que rompió las cuerdas en ese momento. Dice que los brazos de él se empezaron a romper y las cuerdas se cortaron como un hilo fino allí. En ese momento dice que él mató a 1000 filisteos más. Dios con una quijada mató a todos estos filisteos. Dios lo había entregado en manos nuevamente de Sansón. Y yo me puse a pensar en esta historia. ¿Por qué muchas veces nos acostumbramos a estar en manos de nuestros enemigos? El enemigo del alma, que digo yo. Muchas veces es el enemigo el que se quiere manifestar. Ese es el enemigo que muchas veces se quiere glorificar allí. Pero Dios da la victoria. Dios da la victoria. Y así Dios dio la victoria llenándolo con el Espíritu nuevamente. Por eso cuando Sansón se encontraba amenazado en muchas ocasiones, el Espíritu lo volvía a levantar. Es tremendo lo que Dios puede llegar a hacer. Dios se provee de sí mismo. Dios se proveyó de Sansón. Dios levantó a Sansón para libertar a su pueblo, a libertar sacarlo de esa esclavitud, pero ellos mismos no se estaban dando cuenta. Dice la historia que cuando Dios da la victoria, o Sansón da la victoria, dice que él entró en esa sed. Está en el versículo 18, dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado gran salvación por mano de tu siervo. Moriré yo ahora de sed. Y dice que Dios abrió el cuenco de allí y dice que manó agua, y dice la historia que allí dice que se confortó nuevamente el corazón de Sansón. Dios estaba dando la victoria, Dios estaba dando la libertad. Quizás ni el pueblo de Judá se estaba dando cuenta que Dios estaba trayendo la victoria. Y yo pensaba en todo esto, que muchas veces Dios se provee de sí mismo. Dios también se proveyó de su único Hijo, Jesús, el quien vino a traer salvación para nosotros. De su único Hijo. Por eso Dios se provee con lo poco que tiene. No tiene que levantar un gran ejército para dar la victoria. Dios con un solo hombre mató a 1000 personas. Después dice que mató con una quijada a otros 1000 más. Dios estaba dando esa victoria. Por eso entendemos que Dios es el único que se provee de todas las cosas. Dios es el único que solamente con una persona puede hacer grandes cosas. Por eso quiero hacerte entender de que muchas veces necesitamos ponerlo en manos de nuestro Dios para que Él haga la obra en ti y hacerlo en mí. Por eso Él se proveyó de su único Hijo para morir en aquella cruz, para salvación de toda esta humanidad. Su único Hijo. No preparó un gran ejército. Muchas veces el pueblo de Israel quería un gran ejército, quería un libertador, pero Dios se proveyó de su único Hijo para llevarlo a la cruz, para morir por el pecado de esta humanidad. Su único Hijo. Por eso Dios se proveyó de este único Sansón para dar la victoria al pueblo de Israel, para que Israel salga de esa esclavitud. Y no salía de esa esclavitud, ¿saben por qué? Porque era propenso a caer, en el pecado, en la inmundicia, era completamente, se dejaba llevar por las pasiones de este mundo. Y Dios tenía que dar la libertad. 12 jueces pasaron hasta Sansón, y aún así dice la historia que ellos volvían a caer nuevamente. Ahora el pueblo de Israel, después de Sansón, rogaba por un rey. Querían tener los mismos caprichos que tenía en el mundo. Y empezaron a decirle al juez, Samuel, dan un rey, porque necesitamos un rey. Queremos tener un rey como tienen los de al lado. Y dijo, yo soy vuestro proveedor. Le decía al Señor, déjalo porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Por eso Dios le estaba diciendo a Samuel, no te preocupes, no llores por estos incrédulos, no llores por ellos, ni te aflijas por todo esto, porque no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y allí dice Dios que levanta a Saúl
como rey de Israel. Y allí fue Saúl el primer rey de Israel, que hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Te das cuenta que era propenso a caer en la desobediencia, porque Dios le dio una orden a Saúl, pero allí cae en la desobediencia. Y Dios tuvo que preparar el corazón de un varón íntegro, una persona única que quizás no tenía ningún valor, que era allí el joven David cuando estaba pastoreando las ovejas de su padre, cuando nadie daba el valor por él, desechado por sus hermanos, desechado por la comunidad, quizás no estaba ni convocado a la convocatoria familiar de sus padres, pero allí Dios vio el corazón de David. David estaba allí en el monte pastoreando las ovejas. Yo no voy a ungir a nadie hasta que no venga el último jovencito. Y cuando viene entrando allí David, dice que el cuenco cayó sobre la cabeza de David y Dios ungió a David. Dice que Dios dio la libertad en el tiempo de David. Todos sus enemigos cayeron bajo el dominio de Israel. Allí Dios dio la victoria durante tanto tiempo a Israel. Dios dio la salvación allí. Por eso digo que así como Dios levanta ese único menospreciado, desechado, Dios también levantó a su único hijo, que también fue desechado por toda esta humanidad. Fue desechado también por sus propios hermanos. Allí sus hermanos los entregaron a Jesús. No queremos. Este blasfema contra nosotros. Este es un hipócrita. Este se cree Dios. Y cuántas cosas, mientras las cosas iban sucediendo, Jesús iba haciendo milagros, iba haciendo sanidades, iba haciendo cada manifestación, pero aún así sus hermanos lo desecharon. El único hijo, su único hijo, el que trajo la libertad para mi corazón y para tu corazón. Por eso yo como título le puse esta historia. Cuando nos acostumbramos a vivir con nuestros enemigos, no vemos la salvación de parte de Dios, no vemos los beneficios de parte de Dios. Muchas veces nos acostumbramos a vivir con la hipocresía, con el dolor, con el rechazo, con el remordimiento, con tantas cosas allí en nuestro corazón que no nos deja ver toda la grandeza de lo que hace nuestro Dios. Por eso el pueblo de Judá no estaba viendo los beneficios de parte de Dios, que Dios simplemente quería traerle su libertad, le estaba trayendo su libertad. Por eso cuando Cristo viene a nuestra vida, lo único que hace es traernos libertad a nuestra alma, libertad a nuestro espíritu. Él trae esa libertad que quizás estamos tan oprimidos allí. ¿Cuántas veces el dolor se produjo en nuestro corazón? Ese rechazo que nos alejó de todo. Pero ahí dice la palabra que Cristo vino para traernos nuevamente la libertad. Eso es lo que el pueblo de Dios no entendía. Y Dios trajo libertad absoluta. Por eso quiero terminar con esta historia. Dios, como decía Sebastián estos días, Dios se provee para sí mismo. Dios siempre va a proveer para sí mismo. Dios siempre se va a proveer de alguien que tenga un corazón de servirle a Él. Que solamente le diga al Señor: yo estoy aquí para servirte a ti. Yo me pongo en tus manos, a pesar de mi condición, a pesar de quién soy, pero yo me pongo en tus manos nuevamente. No quiero vivir con el enemigo dentro de mi corazón, oh Dios. Quiero ser completamente libre y vivir una libertad en ti, Jesús. Eso es lo que el Señor estaba pidiendo, que su pueblo entendiese. Él quería traerle libertad. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana, Dios. Te doy gracias por tu palabra, Dios. Te doy gloria a ti, Jesús, a pesar de mi cansancio, de mis dolencias. Pero yo pongo tu palabra, Señor, y que cada palabra que pueda salir de mi boca, Dios, pueda bendecir el corazón de tus hijos. Son tus hijos, es tu pueblo, Dios. Bendecimos en esta mañana, Dios. Bendecimos este lugar, bendecimos cada vida, cada alma, Dios, y que sea tu presencia inundando sus corazones. Y si hay algo, Señor, que muchas veces, Jesús, vivimos con nuestro enemigo dentro de nosotros, ayúdanos a despojarlo. Si hay algo en tu corazón
que quizás no te deja ser libre, que en esta mañana pueda decirle: Señor, yo quiero ser libre en ti, Jesús. Necesito esa libertad. Necesito esa libertad. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos amas, Señor, a pesar de nuestras condiciones. Gracias por tu Espíritu Santo. Y seguimos orando por la humanidad, Señor. Oramos por todo este país. Hermanos que llegaron por primera vez a este lugar, Señor, que seas tú inundando sus corazones, animando su espíritu, fortaleciéndolo allí, Jesús. Y que ellos también, Señor, puedan vivir una plena libertad en ti, Jesús. Y si en algún momento se han encontrado con un rechazo, Señor, sabemos que tú no nos rechazas. Te damos gracias a ti, Jesús. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra.